Justamente no les quise darles esa pista porque entonces les decía casi toda la respuesta, pero bueno, tiene que ver con esto de estar enfermo y ser enfermo como hablábamos. No estaba mal lo que decía Anabel en cuanto a que los trastornos orgánicos y los trastornos funcionales, pero el libro acá se refiere a los orgánicos como enfermedades propias que afectan el cuerpo y funcionales, aquellas que sí afectan las funciones vitales del individuo, pero más que nada en cuanto a lo psíquico, las funciones psíquicas, las funciones ejecutivas de un individuo. Esperen que admito a Sole. No quería empezar porque no estaban todas. Sí, poné más espacio, pa. Un poquito más espacio, pa. No se escucha igual, ¿eh? Tu tele, no te das problemas. Bueno, ahora sí. Faltaría Vanina, pero seguramente ya se va a conectar. Entonces decíamos eso, que los trastornos orgánicos se refieren a eso, a las enfermedades propias. Por ejemplo, un trastorno orgánico, un cáncer. Un trastorno funcional es cómo afecta funcionalmente a la persona. No más que nada porque lo va a inhibir de hacer ciertas cosas porque tiene cáncer, sino en cuanto a su psiquis, ¿sí? A la funcionalidad psíquica del individuo. A una persona le puede decir, bueno, tengo cáncer, tengo una oportunidad para luchar por la vida. Y otra persona puede decir, listo, espero la muerte, por ejemplo. ¿Sí? De eso se trataban los ejemplos. Sí. Anabel, ¿se entendió o te la compliqué? Porque me preguntaste y... No, sí, se entendió. Había entendido eso en un principio, pero después cuando te empecé a preguntar y como que me fuiste preguntando, ahí me bloqueé. Claro, por ahí la compliqué más ya contestándote. Bueno, Pero sí, pero sí. Bueno, lupus o trastornos orgánicos es una alteración que se produce en el organismo, algún problema en un órgano, claro. Trastorno funcional, un cambio en el individuo provocado por causas externas. Ahí está justo. Por ejemplo, el estrés. Eso es el funcional, la alteración psicológica que produce en el individuo. ¿Sí? La ansiedad puede alterar la biología causando colon irritable. Bueno, lo que yo les había contado de mí, el tema de los nervios y la presión y demás, que pueden causar una enfermedad orgánica que existe, que no es que la persona se la inventa. Como yo les dije en algún momento, casi siempre se dice que, por ejemplo, el asma, es, ¿cómo es que se dice? Es una enfermedad psicosomática. Y este psicosomático está como mal pensado dentro de la sociedad. Ahí ya ven como las tengo agendadas a todas. Silvana Guernica, Luciana Guernica, todas las tengo con su ciudad, donde las tengo en el grupo. Por ejemplo, cuando se habla de enfermedad psicosomática, casi siempre uno piensa que es una enfermedad que una persona inventa, o mejor dicho, es lo que la mayoría entiende, ¿no? Ay, no, pero es psicosomático, te llegan a decir eso. Ay, pero eso es psicosomático, como que si es psicosomático es algo que se te puede pasar, o sea, que lo trae tu cabeza y que nada más. En realidad sí es psicosomático, pero psicosomático se llama porque comienza en la psiquis o está en la psiquis del individuo, la enfermedad, tiene su origen ahí y afecta al cuerpo, soma es cuerpo, afecta al cuerpo. Ahora, no es un invento que afecta al cuerpo. El asma es algo que disminuye la función de los pulmones y realmente altera la función de los pulmones. No es que lo inventa la persona. Puede ser que el origen sea algo de lo externo, algo, no sé, algo mejor dicho, es psicológico, pero algo de lo externo que no tiene nada que ver con él, que lo lleva a tener esa enfermedad, pero después los pulmones están afectados, ¿sí? Igual no siempre el asma es psicosomática, muchas veces es psicosomática, otras veces no. Ah, Vanina, ¿estás Vanina acá? No, no está Vanina. Bueno, Vanina Nico, lo envió, pero Nico, no se conectó. Ahora lo vamos a ver. Ah, dice que no se conecta porque no tiene wifi, chicas.
Aguárdenme que les contesto a Vanina. Bueno, sí. A ver si puedo ver. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí. Está media tildada, mi Sí. tengo 1000 cosas abiertas. A ver, no se nota mucho. Dice, cuando habla de trastorno orgánico y funcionales, de un ejemplo de se refiere a que... No entiendo, la letra. Cambios, creo que son patológicos diferentes, pero no independientes entre sí. Eso está bien. De tal manera que se relaciona en general el comportamiento del individuo como lo conocemos. Alteración psicológica, una emoción, altera la biología del individuo, vamos a la otra, acá, uy, está doblada. Como si fuese una tristeza, altera la cabeza comenzando con dolor de cabeza. Bueno, sí, está bien, un enojo, está bien lo que puso Silvana. Que una tristeza, por ejemplo, puede producir dolor de cabeza, ¿sí? Es una alteración psicológica, emocional, o un enojo, y puede producir dolor de cabeza, que en realidad se inflaman las meninges del individuo y produce dolor de cabeza. Está bien, se entendió. Y Vanina había puesto algo más, esperen que se me da. Mira, qué segundo esto, Muy buena. Vamos acá. Silvana, acá. Vanina. Vamos a estar desconectando. Está acá, descargando, perdón. Bueno, no la puedo descargar. Bueno, pero tiene que ver con eso, chicas. ¿Se entendió la idea de las preguntas? Sole, no me mandaste nada, pero ¿habías puesto algo parecido? Sí, lo que pasa es que no lo había entendido hasta que ahora entendí que lo fuiste explicando. Está bien. Como estoy como media desconectada, no sé, todo en blanca mi cabeza estaba, hasta que ahora lo explicaste mejor y bueno, ahora ya entendí cómo es más o menos. Bueno, tiene que ver con eso. Habíamos hablado nosotras de enfermedad padecida y enfermedad percibida antes, cuando hablamos de estrés y de mediación cognitiva. En esa parte del curso, antes del primer examen, hablamos de eso. Y de eso estábamos hablando ahora. El libro habla justamente de eso. Volvamos al libro, acá. Entonces, por eso yo les pedía un ejemplo de cómo una alteración biológica altera la psique y cómo una alteración psicológica puede alterar la biología del individuo en cuanto a lo somático. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno. Sí. Dice, existen numerosas categorías de trastornos mentales con mayor o menor gravedad tanto en la vivencia subjetiva del individuo como en su repercusión dentro del funcionamiento social. Así se hace alusión a otra clasificación clásica, trastornos neuróticos y trastornos psicóticos. Dice, la neurosis, y acá vamos a entrar en lo que para el psicoanálisis es una estructura psíquica, y para la psiquiatría es una condición del ser humano. El neurótico, o sea, todo ser humano es neurótico para la psiquiatría y para el psicoanálisis, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero es una condición. La psicosis ya es una enfermedad, y la perversión para la psiquiatría también es una enfermedad mental, ¿sí? Un estado mental. Más que nada ahora se habla de padeciente mental, más que de enfermo mental. Se trata de no tomar esos términos de enfermo mental, como antes se hablaba, sino sufriente o padeciente mental. Cuando ustedes
escuchan hablar a un psiquiatra, ahora se cambió la denominación para referirse a una persona que está en un psiquiátrico, por ejemplo. Un paciente o un padeciente mental o un sufriente mental, ¿sí? Porque la nueva ley, que la vamos a ver nosotros al final de esta unidad, habla de un sujeto de derecho. Antes, y me voy a ir de tema un poquito, antes los enfermos mentales, o los llamados enfermos mentales, no eran sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se determinaba que tenían una enfermedad mental, se dictaminaba también una persona, un tutor, ¿sí? Una curatela se llamaba, digamos legalmente. Entonces ese tutor iba a tomar decisiones y por esa persona que las iba a firmar legalmente por él. Ahora la nueva ley habla que el sufriente mental es un sujeto de derecho, quiere decir, hay que agotar todas las posibilidades para que esa persona tome sus propias decisiones. Tratar de hacerle entender, aun cuando está perdido, aun cuando tiene psicosis y tiene alucinaciones, delirios y demás, hay que tratar de todas las maneras posibles, o por lo menos agotar todas las maneras posibles para que esa persona tome sus propias decisiones, firme sus propios papeles y demás. O sea, solamente se dictamina legalmente, y ya me fui de tema, una curatela, un tutor, solamente cuando la persona no hay manera de que entienda algo legal, o que tenga manera de tomar. Entonces, por eso también se cambió, esto da alusión que también se cambió el término de enfermo mental por sufriente mental o padeciente. Entonces, las neurosis afectan en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí mismo y a su nivel de agrado, de plenitud y de integración del yo, así como a sus relaciones con el entorno social y familiar más cercano. Sin embargo, no presentan los síntomas usuales de desconexión con la realidad y amplio alejamiento de la vida social. Pueden desempeñarse laboral y académicamente, y según Freud y las escuelas psicoanalíticas, este estado es la condición natural de la vida psíquica. Quiere decir, todos somos neuróticos. Neuróticos somos todos, ¿por qué? Pero no todos somos iguales. A ver, todos tenemos la misma etiqueta diagnóstica, ¿sí? Todos tenemos, digamos, el mismo diagnóstico, dictaminado por la psiquiatría, por el psicoanálisis. Pero nosotras que estamos ahora todas conectadas, ninguna es igual a la otra. Sin embargo, todas tenemos como la misma etiqueta. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué no somos iguales? Porque afecta en mayor grado a la percepción del sujeto sobre sí mismo y a su nivel de agrado, de plenitud y de integración del yo, así como a sus relaciones con el entorno social y familiar más cercano. Quiere decir que según la percepción de cada individuo es cómo va a ser ese individuo neurótico. Por eso es que no todos somos iguales como robots, ¿sí? Tenemos algunas cosas en común, pero no vamos a ser iguales, porque tiene que ver con la percepción del individuo. La neurosis va a estar relacionada directamente con la percepción del individuo. Pero, por ejemplo, vamos a ver que en la psicosis y en la perversión hay muchas cosas en comunes, ya hay muchas más cosas en comunes, entre un individuo y otro. Si yo tomo dos individuos neuróticos, quizás no encuentre nada en común entre uno y otro, sin embargo son neuróticos, ¿sí? Si yo tomo dos individuos psicóticos, seguramente van a compartir muchas características, y así igual dos individuos perversos, ¿sí? Con la estructura de la perversidad. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Bueno, bien. Entonces, la neurosis afecta, como para que les quede claro, la percepción del sujeto no solo sobre sí mismo, sino sobre el entorno. ¿Sí? Después vamos a verlo un poco con más detenimiento, como definición, pero vayan escribiendo algo así. Y ahora dice la psicosis, miren. La psicosis abarcan la manifestación más claramente asociada con la enfermedad mental, sus síntomas clásicos
Incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva y relacional. Estos trastornos suelen tener un factor orgánico bastante pronunciado, como los trastornos depresivos y bipolares, aunque las esquizofrenias son claramente las de mayor repercusión personal, social y familiar, dado a su carácter crónico y degenerativo, caracterizado por los elementos propios de todos los trastornos psicóticos, a los cuales se añaden la desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo. Ahí ya hay mucha más alteración, muchos más problemas en una persona que tiene psicosis. Psicosis como estructura psíquica o psicosis como enfermedad mental, tanto como estructura psíquica para el psicoanálisis como enfermedad mental para la psiquiatría. La psicosis viene acompañada de trastornos depresivos, bipolares, esquizofrenias, alucinaciones, delirios. Vamos a ver la mirada en general, del psicoanálisis y de la psiquiatría. ¿Es parecido o no? Pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué yo siempre apunto a esos dos? Porque nosotros con quien más vamos a trabajar como acompañantes terapéuticos es con psicoanalistas o con psiquiatras, perdón, ¿sí? En enfermedad mental, en trastornos mentales. Entonces tenemos que ver la mirada de los dos. Para unos es una enfermedad, para otros es una condición. Para unos es trastornos que trae la patología de base para la psiquiatría. Para otros son síntomas de algo que ocurrió. Como yo les decía en la clase pasada, siempre para el psicoanálisis, lo que ocurrió en la niñez es lo que va a repercutir o se va a manifestar en la vida adulta del individuo. ¿Sí? Podemos tomar nosotras, como acompañantes terapéuticos, la mirada que queremos, pero tenemos que conocer las dos para saber cómo nos vamos a manejar. Si yo estoy trabajando con un paciente que tiene esquizofrenia y tiene como médico de cabecera un psicoanalista, sé cómo piensa el psicoanalista, o debería saber cómo es que piensa el psicoanalista en cuanto a esto, qué mirada tiene él. Y si estoy trabajando con un psiquiatra, también tengo que saber qué mirada tiene el psiquiatra. Por eso yo trato de que nosotros aprendamos sobre las dos miradas. Por ahí las confundo, pero vamos a ir de a poco, vamos a ver bien qué es más que nada la neurosis y la psicosis, porque realmente en lo que es perversión, aunque lo vamos a ver, no trabajamos los acompañantes terapéuticos en la perversidad, porque el perverso es el que está alejado de la sociedad, es el que o está directamente internado en un psiquiátrico y no va a tener alta, va a estar medicado y no va a tener alta, o el que anda por la calle haciendo maldad, o el que está detrás de las rejas. Los acompañantes terapéuticos casi nunca intervenimos, no conozco casos, la verdad, que se intervengan en perversión, porque el perverso es el pedófilo, el zoofilio, el, no sé, aquel, a ver, no me sale, el delincuente que ¿cómo se llama? No me sale, disfruta con el dolor ajeno, ¿sí? La perversidad bien tiene que ver con eso. Más allá de que nosotros usamos, digo nosotros, o mejor dicho, para no decir nosotros, la sociedad usa la palabra perverso como un insulto. El perverso, la perversidad, es una estructura psíquica que es muy compleja y que tiene muchas características y que no está aceptada por la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Digo, en la sociedad en la que vivimos porque hay otras culturas donde la perversidad está como de alguna manera bien vista, ¿sí? Allá donde se casan personas adultas con niñas, para nosotros es perverso, para ellos es aceptable, para esa cultura. ¿Se entiende? ¿O les hice mucha ensalada rusa? Hola, ¿me quedé sola? No se entiende, Mariel. Me siento sola, chicas, entre que no las veo y no las escucho, me siento sola. Perdón, por eso pregunto tanto. Bueno. A ver. ¿Con qué seguimos? Vamos a anotar. Creo que teníamos más acá arriba. En que estoy buscando.
La definición de psicosis. No la encuentro, acá está. Definiciones. A ver qué página. En el libro. Página 124 lo tengo yo. Vamos a leer acá y acá vamos a escribir una definición de lo que es la psicosis. ¿Sí? Dice, psicosis y abordaje interdisciplinario, modelo psicoanalítico, vamos a ver la mirada psicoanalítica. Psicosis. El psicoanálisis divide la psicosis en paranoia, esquizofrenia y melancolía. Me falta mucho me falta el pizarrón. Necesito el pizarrón. Quiero que termine esto para poder escribir en el pizarrón, porque me parece que se entiende más cuando yo escribo. Dice, como no considera una estructuración subjetiva como un conjunto de síntomas típicos, sino como un posicionamiento estructural. Bueno, lo que yo les decía, que hablamos de estructura psíquica. Estas subcategorías resultan amplias. En el caso psicoanalítico se plantea una seriación de las estructuras, por lo que la constitución subjetiva de un sujeto, en este sentido, no es modificable. Esto da lugar a muchas confusiones entre las personas no familiarizadas con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no sostiene entonces la salida de estas estructuraciones básicas, sino diferentes maneras de situarse en estas relaciones subjetivas. Se trata entonces de los modos que una persona encuentra de ubicarse frente al otro, frente a la significación y la constitución subjetiva del mismo. ¿Qué está queriendo decir con todo esto? ¿Se acuerdan que yo en ese cuadro que dice de diferencias entre psicoanálisis, psiquiatría y psicología, dije que el psicoanálisis no busca curar al individuo, ¿recuerdan? Sino que busca adaptar a ese individuo a su realidad. Entonces, lo que dice acá es que cada individuo tiene una estructura para el psicoanálisis, lo mismo que yo les decía, y que a partir de esa estructura tiene que aprender a vivir con el otro, ¿sí? Situarse de una manera o de otra. Esa es la mirada del psicoanálisis. Ahora la psiquiatría va a decir, no, a esta persona hay que arreglarla de alguna manera. Hay que arreglarla o adaptarla a su entorno. Entonces, se lo somete a diferentes terapias y se le suministra medicación, ¿sí? Para que esa persona sea aceptable para el entorno. De eso habla la psiquiatría. Vamos más abajo. Dice, causas. Aunque el presente trabajo apunta al modelo psicoanalítico, queremos presentar brevemente dos otros puntos de vista radicalmente distintos al respecto del posicionamiento de otras ciencias hacia el fenómeno de la psicosis. Discurso psiquiátrico. La psiquiatría es una ciencia naturalista y como tal sustancializa la enfermedad como una cosa aparte del sujeto y busca las causas en lo orgánico. Este positivismo admite lo concreto, natural y comprobable por la observación. Lo demás no tiene validez científica. Se generaliza la enfermedad mental, identificado y clasificado por sus síntomas, y se busca, bueno, lo que acabo de decir, se busca la solución para la enfermedad. Nos lleva, por otro lado, al empirismo que interpreta la realidad como una existencia independiente del sujeto y supone continuidad entre percepción y conocimiento. Un discurso epistemológico es la otra mirada, dice, Juan José Ipar examinó el origen de la psicosis, que queda para él indiscutiblemente unido a los comienzos de la modernidad, en la que aparece el término científico. El discurso epistemológico tiene que ver con el origen, ¿sí? En la concepción burguesa moderna dice, el mundo es un intrincado sistema de producción, comercialización y consumo de bienes, y es el trabajo lo que sitúa a cada quien en esa trama. El psicótico no trabaja ni consume demasiado, se dice. La enfermedad se transforma, además, en un mal ejemplo. Ipar concluye más adelante que si la psicosis no es una enfermedad, se supone que se refiere a que no hay datos científicos naturalistas relevantes que aprueben su existencia sustancial, entonces debería tratarse de un modo de resistencia contra el sistema. Bueno,
nada, es una mirada de, como dice acá, epistemológica de un individuo, ¿no? De un individuo o de muchos que traten este estudio del origen de una enfermedad. Habla que la psicosis o que el sujeto psicótico es el que no se adapta a la sociedad. Por lo tanto, es el que se resiste a esta sociedad. Entonces, de eso está hablando. Pero no nos vamos a detener acá. Si no lo entendieron, me preguntan. No hay ningún problema, lo vuelvo a... Acá está hablando de que en una sociedad que es consumista y que está funciona de determinada manera, todos los sujetos funcionan bien. Ahora, el que no funciona bien dentro de esta sociedad, que es el psicótico, entonces es alguien que se resiste, ¿sí? Es un modo de resistirse contra este sistema, la psicosis. Este es el discurso de los epistemológicos. ¿Se entiende? Sigo, si no me dicen nada, sigo. Dice, todo se debe a la vida ciudadana. El hacimiento y la insalubridad reinan en las grandes ciudades, mientras que nada de esto ocurriría en la campiña, en el campo. La urbe exhala vapores metafísicos que enferman a sus habitantes. Eso es lo que dice IPAR. IPAR recomienda entonces la deportación terapéutica de los contaminados, que es decir, aquellas personas que no se adaptan a la vida urbana, a la vida en sociedad, entonces hay que deportarlos, dice, terapéuticamente hay que separarlos de la sociedad, ¿sí? Nada, los nosocomios psiquiátricos, de eso está hablando. Y el tercer discurso es el discurso psicoanalítico, que es el que vamos a tratar de empezar a ver a partir de ahora. Nos queda poquito tiempo igual, pero bueno, vamos a tratar de ver. Dice, discurso psicoanalítico. Cuando se busca las causas desencadenantes, siempre se pone de manifiesto un elemento emocional en la vida del sujeto. Una crisis que tiene que ver efectivamente con sus relaciones externas. Se parte de un origen lógico en relación a la dinámica edípica y una fuerte concepción teórica. Las estructuras básicas dependen de una relación simbólica del paso edípico del ser al tener. Cobra importancia el significante en relación a la falta y la completud del otro. Planteado así, se parte de momentos lógicos cruciales y determinantes en la constitución del sujeto, y de diferentes maneras según las cuales un sujeto se relaciona o no con lo simbólico y estas apariciones. Así cobra importancia la posible intervención del significante llamado paterno y su intervención en la dialéctica. Esta significación primordial, importante para la estructuración de nuestro posicionamiento hacia la realidad, se forcluye en los casos de psicosis, está expulsado del aparato psíquico. Se rechaza las percepciones que se oponen a los deseos, el yo se aparta de la realidad y crea en su lugar una realidad sustitutiva más placentera. Bueno, ahí después habla del delito. Vamos a ver qué tiene que ver con esto del discurso psicoanalítico, de lo que habla del factor edípico, y ahí está hablando del complejo de Edipo, que hablamos, que lo mencionamos cuando vimos las imágenes. Pensemos primero en lo que decía el libro del discurso psicoanalítico de cómo se forma en relación a la madre, ¿sí? En la relación del niño con la madre. No sé si me escuchan. ¿Escuchan bien? Me queda poquito tiempo, me quedan 10 minutos. Pero vamos a empezar a determinarlo desde ahí. Recuerden cuando hablamos de la relación del niño con la madre, hablamos de psicosis. La madre es una persona que, ¿cómo dice? Que no deja ser a ese niño, no deja que ese yo se constituya, que el yo del niño se constituya, y que el niño va a ser entonces una prolongación de esa madre, que puede ser o una madre que no se ocupa, que está ausente, una madre, como dice, abandonadora, o una madre muy sobreprotectora, por demás sobreprotectora, que no deja que el niño tome sus propias decisiones ni haga nada solo, que todo lo hace al lado del niño. Hablando de madre o hablando de formación de entorno primario, ¿sí? De relación primaria del individuo. Primero eso. Y segundo, vamos a relacionarlo con lo que dice el complejo de Edipo. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple que pueda, porque el psicoanálisis por ahí
divaga mucho en un montón de teorías y nosotras no necesitamos tanta teoría sobre eso, pero lo que sí tiene que ver con la salida del complejo de Edipo, de cómo significa el individuo, cómo hace sus significantes, cómo se relaciona con sus padres o con quien hace de figura materna y paterna, ¿sí? Tiene que ver ahí para que se constituya psicosis, un individuo. Tiene que ver ahí la figura materna y la figura paterna. Ahí es donde entra en juego el padre y el sujeto se puede determinar psicótico o no. ¿Sí? Si hay una forclusión, dices forclusión es separación del padre o no. Pero bueno, como nos quedan nada más que 7 minutos y 15 minutos de clase, los voy a dejar ahí y vamos a seguir la clase que viene. Traten de leer lo que vimos de constitución de estructuras psíquicas antes de empezar a hablar de autismo, antes de empezar a hablar de autismo fue sí, de psicosis, neurosis y perversión. Vuelvan a leerlo a eso, ¿sí? De cómo se forma en relación con la madre, y lo que leímos hoy, vuelvan a darle una leída a todo eso, porque si tienen dudas, me tienen que preguntar. Tenemos que seguir avanzando en los temas para no atrasarnos, y yo necesito no hacer repasos cada vez que nos encontramos. Yo entiendo que a mí se me complica, a ustedes se les complica a mí se me complica con internet, así como a ustedes, con la luz, con todo, pero bueno, tratemos de hacerlo como hasta ahora, lo mejor posible. Traten de ocuparse un ratito en la semana y leer, y yo les prometo que voy a subir las clases, la de la semana pasada y las de esta semana, si la ven tranquilas y nos vamos poniendo al día. Estamos todas en la misma sintonía. ¿Está bien? María, Sí, Lu, decime. son 40 clases el curso, ¿no? Sí, ¿por? Ah, no, está bien. No, me había olvidado. No. No, sí, son 40 clases. Son 40 clases, ¿no? ¿Y tenemos que recuperar las clases que perdimos o es en el tiempo que...? No, cuando nosotros empezamos con el Zoom, en realidad cuando empezamos a trabajar desde WhatsApp, tengo que preguntar bien, pero seguimos contando las clases. No, cuando empezamos con el Zoom empezamos a volver a contar las clases, desde el instituto, digamos. Ah, así que, claro, está bien. Así que, nada, cuando lleguemos a las 40 tenemos que terminar. En 10 meses se termina. 10 Hoy meses es la clase 30 ya. ¿Qué? Que hoy estamos en la clase 30 ya. Ya estamos en la 30, claro, por eso les digo que yo necesito avanzar, porque nos falta toda la unidad esta y toda la unidad de vejez, que es un poco más corta, pero bueno, igual le damos mucha información porque necesitan herramientas por si trabajan con adultos mayores. Claro, bien. Así que bueno, por eso les decía, Bueno. lean todo lo que puedan, todo lo que vimos antes y lo que vimos ahora, véanse otra vez la clase pasada y la de hoy, yo la voy a subir, ya estoy subiendo, de hecho estoy subiendo la clase pasada a YouTube ahora mientras estoy con ustedes. Y anoten, nada, preguntas, dudas que tengan, anoten, yo digo anoten porque a mí me sirve anotarme todo lo que me pregunto, porque así podemos charlarlo en clase, ¿sí? Imagínense que si nosotros seguimos así, esperando a estar juntas otra vez en el aula para sacarnos las dudas, va a ser que después van a llegar a la clase 38 o 39, y si lamentablemente seguimos así, se van a tener que recibir de este modo, virtualmente. Entonces, traten de sacarse todas las dudas, porque después se encuentran con que tienen un caso de una persona con la que tienen que acompañar y necesitan herramientas, estar seguras en lo teórico, porque después la práctica se aprende justamente con la práctica, de cómo hacer las cosas, pero por lo menos tener toda la teoría segura. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, chicas, les mando un beso, que tengan buen fin de y buena semana. Gracias por estar. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos.